Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más. Bueno, hoy comenzamos una nueva materia y quiero presentarles a la nueva profesora que van a tener durante esta materia, que va a estar durando hasta vacaciones de invierno, antes de vacaciones de invierno, ¿sí? Entonces, quiero presentarle a Alba Yáñez. Ella va a ser nuestra profesora de doctrina, así que la recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, hermanos, Dios les bendiga, un gusto estar acá, por fin puedo estar. Le doy gracias al Señor, primeramente porque la perseverancia de ustedes, por la fidelidad, ya empezamos tercer módulo. Y esto es algo importante, ver la persistencia, la perseverancia. También yo agradezco al Señor por Marión, porque está haciendo un excelente trabajo. Realmente yo me siento muy tranquila sabiendo que ella está acá. Ustedes saben que este instituto, la Casa del Padre, está usando todo el programa del Ministerio Luz y Verdad, que es el ministerio que yo tengo, que yo represento. Siempre digo que Luz y Verdad es como una especie de empresa de servicios, ¿vio? Yo cuando vivía en Puerto Madryn decía, bueno, es como Techín prestándole servicios a Aluar. Decía así, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre, como expliqué cuando vine por primera vez acá para presentar el programa, nosotros lo que hacemos es, como ministerio, es ofrecer todo el programa de estudios adecuado a las circunstancias y que sean usados en los lugares, por iglesias locales, por organizaciones, por ministerios. Y la verdad es que estoy contenta porque además de eso, mi deseo, mi anhelo es que este instituto aquí llegue a tener sus propios profesores. Marión es una proyección mía, es un legado mío, es una persona que yo quiero que, una de mis ex alumnos que quiero que tome mi manto. Para el día que ya yo no pueda dar más clases. Entonces, ella es uno de esos. Y me he propuesto con la ayuda del Señor que pueda hacer una continuidad del ministerio de enseñanza. Y yo le doy gracias a Dios por estos 2 primeros módulos que ella pudo dictar. Fue como mandarla así al ruedo y yo me sentía, pero bueno, yo tengo mi agenda, pero yo sabía que el Señor la iba a respaldar y yo sabía que lo iba a hacer bien. Creo que ustedes saben que lo hizo muy bien. Amén. Así que estoy muy contenta y esta no es la única oportunidad que ella indiscutiblemente, ella va a estar acá siempre, porque es la directora del centro, acá. Y va a ser todo el apoyo no solo para mí, sino para los próximos profesores que estén dictando módulos y ella eventualmente va a dictar otros módulos. Tenemos la gran bendición de que tenemos en Esquel maestros, pastores que van a estar colaborando con nosotros enseñando. Ya los módulos de este año están cubiertos, gracias a Dios. Pero siempre el deseo es que se generen también, no solo de pastores confiables que puedan dar clases, sino que en el futuro, hasta que Cristo venga, surjan de ustedes mismos maestros. Yo he podido ver eso en el Seminario Teológico Sion de la Iglesia de los Pastores Pailemán. La pastora Pailemán va a ser profesora acá, y no saben el gozo que tengo. Cuando yo les dije, vamos a abrir, cuenten con nosotros. Durante años yo dicté clases para el Seminario Teológico Sion, no nos hacemos ninguna competencia, porque lo de la competencia, eso es carnalidad. Los verdaderos hijos de Dios no competimos, luchamos desde diferentes trincheras por el reino, ¿verdad? Y la verdad que estoy contenta. Hoy tuvimos esta tarde una reunión con ella porque ella va a dar el módulo de espiritualidad, el líder y su espiritualidad. Y vamos a tener al pastor Carlos Pozas. Todavía estamos en la preparación del material que él va a dar. Lo vamos a tener acá también al pastor Daniel Martínez, a los pastores de Tebelin, los pastores Illescas, Eduardo y Natalia también van a estar dando clases. Les digo una cosa, yo me siento, pero tocando el cielo, porque digo,
¡Wow! ¡Gloria a Dios! Él tiene profesores. Pero de ustedes van a salir futuros profesores. En el nombre del Señor. Así que en esta noche nosotros vamos a tomar este módulo. Yo le llamo más módulo que materia, aunque la costumbre siempre decimos materia, porque estos módulos están ensamblados unos con otros. Esta materia de doctrina, este módulo de doctrina está conectado con otros. Y antes de pasar a lo que es la presentación, yo quiero orar para abrir. Amén. Este tiempo ya en otras ocasiones, prepárense porque van a orar otros. Pero esta noche ahora, para abrir, quiero orar. Con la ayuda del Señor para nosotros poder curso del dictado de este módulo. Señor, te damos muchas gracias por esta victoria que el Instituto sigue teniendo aquí, la Casa del Padre, que Luz y Verdad sigue teniendo aquí. Te doy gracias por la victoria que le estás dando a cada hermano, a cada hermana que está viniendo. Ahora, Señor, queremos presentarte este tiempo de dictado de este módulo tan importante. Señor, como siempre te pido, abre el entendimiento. Abre, Señor, el entendimiento, la unción fresca de tu Espíritu Santo, obrando en la mente, en los corazones de mis hermanos, en el área del aprendizaje de tu palabra. Abre sus ojos para que miren las maravillas que hay en tu palabra. Como decía el salmista, abre mis ojos y veré las maravillas de tu ley. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, cada semana lo ponemos en tus manos. Reprende, Señor, toda obra del diablo y del enemigo que trate de impedir que este programa avance y que trate de impedir que mis hermanos, que mis hermanas aprendan tu palabra. En el nombre y por los méritos de Jesús te pedimos, te damos gracias. Amén y amén. Bien, alabado sea el Señor. Bien, hermanos, nosotros en este módulo vamos a dar un pantallazo, una visión panorámica de doctrinas fundamentales que todos tenemos en común. Porque nosotros, como cristianos evangélicos, tenemos doctrinas en común. Muchos dicen, no, porque ustedes están divididos. No. El pueblo de Israel tenía tribus y tenía clanes familiares y tenía familias, pero tenían un solo Dios y tenían una sola ley, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos una sola fe. Tenemos un solo cuerpo de doctrina. Que después se hagan énfasis, como vamos a ver, secundarios es otra cosa, pero en última instancia tenemos una sólida doctrina bíblica. Y cuando hablamos de doctrina hablamos de teología, y cuando hablamos de teología ocurre que a algunos le empieza a picar la piel. Le pica aquí, le pica acá, porque teología está tan mal conceptuada en algunos medios. Hay quienes hablan peyorativamente de los teólogos. Bueno, acá entre nosotros no se lo digan a nadie. Hay teólogos y hay teolólogos. Ahí está la diferencia. Están los teólogos que dicen cualquier lanzada y están hombres y mujeres de Dios que se sientan, que le traen la palabra y que tratan de extraer los tesoros para que usted y yo los comamos mejor. El alimento lo traen, los tesoros traen para que lo disfrutemos y para que lo entendamos. Entonces, no podemos hablar despectivamente de aquellos hombres y mujeres que Dios levanta, que el Espíritu Santo de Dios capacita para ir y abrevar en las fuentes de la palabra y que nos traigan. Y sistematicen la doctrina. Son hombres y mujeres que pueden equivocarse en ciertas cosas, pero también que hacen aportes. Y que gracias a todo lo que han hecho, nosotros estamos acá también. Y justamente como obreros del Señor, como líderes, yo tengo una fuerte carga en mi corazón. Que se ame, número uno, la palabra de Dios.
que se levante una generación de líderes y de obreros del Señor, ya saben, porque vieron el módulo 1, lo que es líder, obrero, saben a lo que me refiero, pero que amen la palabra del Señor y amen la doctrina cristiana. Amén. Y sepan qué es doctrina cristiana, que no son mandamientos de hombre. No, hermana, esa silla no se puede poner acá porque esa no es nuestra doctrina. Eso no es doctrina, perdón, es una práctica. Práctica de algo. No, nosotros ponemos las sillas de una manera, porque nuestra doctrina, a nosotros nos enseñaron en nuestra doctrina que las sillas en la iglesia se ponen de cierta manera. Eso no tiene que ver absolutamente nada con doctrina. No estoy criticando, hermanos, entiéndanme. Pero hay un falso concepto de lo que es doctrina. Hay un falso concepto de lo que es teología. Hay otro aspecto más que yo lo incluí en este material, este año ya, porque lo había dado en otros institutos bíblicos, cuando doy, sobre todo hay un instituto bíblico que yo doy la doctrina de Dios, entonces les incluí esto también, que es hablar acerca de nuestra identidad doctrinal. El Instituto Bíblico Luz y Verdad es pentecostal. En el Instituto Bíblico, los que formamos parte, creemos que el Espíritu Santo se sigue moviendo hoy. Amén. Aunque no diga Instituto Bíblico Pentecostal, pero es pentecostal por doctrina. Creemos que el Espíritu Santo se sigue moviendo hoy. Creemos que los dones no han cesado. Creemos en la posibilidad de un avivamiento en cualquier momento porque vivimos en los postreros tiempos en que hay una promesa de que se derramaría el Espíritu de Dios sobre toda carne y se va a eso, si bien es cierto que va a ser en el milenio, va a ser el pleno, wow, pero mientras tanto podemos ir teniendo experiencias con el Espíritu Santo. Eso no ha cesado, no fue para el primer siglo. Eso lo creemos. O sea, hay una identidad pentecostal y aquí, yo me he encontrado mucho aquí en Argentina, por ejemplo, particularmente en la Patagonia, que se asocia pentecostalismo con ciertos tipos de prácticas, cierto tipo de música, cierto tipo de vestuario. Dice, no, porque los pentecostales, y la persona que me está hablando resulta que pertenece a una organización pentecostal, pero no lleva el nombre pentecostal, o no hace lo que algunos pentecostales dicen que hacen. Y entonces se ha disuelto mucho el concepto de lo que es la pentecostalidad, el pentecostalismo, ser pentecostal. A veces hasta se tiene como algo despreciativo. Oh, que son retrasados, que mira lo que dicen, que mira cómo visten, que mira cómo esto. Y eso no es ser pentecostal. Nosotros en este módulo vamos a ver cuál es la identidad pentecostal, porque cuando una iglesia es tocada, una denominación, una organización, se renueva y es tocada por el Espíritu Santo, aunque no lleve el nombre pentecostal, aunque sea bautista, presbiteriana, metodista, se pentecostalizan. ¿Saben que en Cuba la iglesia metodista, no la iglesia metodista pentecostal, no, allá en Cuba no hay metodista pentecostal, la metodista pentecostal viene de Chile, surgió en el avivamiento de 1909 y de ahí otras que salieron. En Cuba lo que hay es iglesia metodista, sola, tipo el metodista episcopal. Y están más avivados ellos que hasta las iglesias pentecostales como las asambleas de Dios, o la iglesia de Dios, u otras. Hay que ver lo que es un culto de oración y lo transmiten por Facebook. En la iglesia metodista central de La Habana, de K y 23 en el Vedado, o un culto de oración en la iglesia Marianao, que ellos transmiten. Lo que son esos cultos de domingo, porque yo a veces los he visto, tienen un fuego de Dios esa gente, son metodistas. Metodista, de que las iglesias acá metodistas, están apagadísimas. Pero ellos no, se pentecostalizaron. Porque ser pentecostal es sencillamente creer, aunque no lo lleves en el nombre, creer que el Espíritu Santo se sigue moviendo. Sí, vivir esa vida en el Espíritu
de plenitud del Espíritu, buscar la plenitud del Espíritu, es eso. Entonces, a mí me gustaría, y vamos a tratar estos temas con mucho respeto, vamos a tratar estos temas con mucha responsabilidad, pero me gustaría que nuestro vocabulario empezara a definirse y que con amor y con respeto nosotros, cada uno de ustedes, pueda en su momento, cuando sea necesario, pueda decir, hermano perdone, hermana perdone, pero mire, ser pentecostal no es eso, es esto. ¿Sabe lo que es ser pentecostal? Es tal cosa así sencillo. No es cantar un tipo de música o no es hacer ciertas cosas. No, ser pentecostal es tal cosa. Por eso tomo tiempo al principio de la materia y quisiera que fueran conmigo. Vamos, yo quiero dar un panorama mientras que voy aclarando así algunas cosas. Miren, en materia de doctrina, como vamos a ver, hay cuestiones primarias y secundarias, y generalmente las discusiones a veces se arman en lo secundario y no en lo primario. Lo primario, o crees en la Trinidad o no crees, y listo. O crees en la salvación por fe o no la crees, y ya no sos evangélico, cristiano evangélico si no crees estas cosas. ¿Bien? Pero hay cosas secundarias en las que ahí vienen las discusiones, las cosas, y a veces caemos en contiendas, y a veces lo que está diciendo otra persona no es una herejía, sencillamente es un énfasis en ciertos aspectos, en ciertos versículos bíblicos. Entonces toman ciertos versículos bíblicos y dicen, mira, pero no se dan cuenta que esos versículos bíblicos son complementados con otros versículos bíblicos. Y muchas veces las desavenencias vienen por malas interpretaciones. Yo creo que ya tienen el lema, ya me enteré. Texto sacado de contexto y tomado como pretexto. Para una gran burrada, añadiría yo. Que conté que no traje mis gallos. No tenía espacio. Ya la próxima vez sí voy a traer la última adquisición que tengo. Un gallo que hasta canta, que tiene a batería, que me mandaron de Estados Unidos de regalo para mis clases. Así que lo voy a estrenar acá. Pero voy a esto, hermanos. Hay diferencias. Ahora bien, cuando uno ama la palabra de Dios, uno estudia, uno investiga, uno analiza. En mi caso personal, lo que yo trato es de aprovechar el aporte de todos los que me puedan aportar algo bueno. Yo voy a la palabra, cabo a hondo, pero también sé que hay hermanos, que hay hermanas que han dejado escritos. Inclusive a veces el Señor, porque el Señor siempre trata de mantenerlo a uno humilde, para no creérsela. Y a veces de quien menos uno piensa, resulta que Dios lo usa para ciertas cosas. No voy a mencionar nombres, pero hay dos autores que empezaron bien, dos autores de libros cristianos, y como siempre pasa, se fueron desviando y yendo para el lado de los tomates. Pero yo me encontré de uno de esos autores un libro sobre los dones del Espíritu Santo de sus primeros tiempos, que créanme, que lo tengo como una joyita, una joya. Más allá que después se fue para el lado de los tomates, en ese momento que escribió ese libro, realmente estaba, ¿y por qué no lo voy a aprovechar? Hay una autora bastante controvertida en ciertos medios, no voy a decir el nombre, hasta me la demonizan a la señora. No me consta, no sé. Hay cosas que yo no voy a estar nunca de acuerdo con ella. Pero hoy cuando venía en el colectivo, yo tengo muchísimos libros en formato electrónico y los estaba organizando, porque yo descargo, que después lo voy organizando, y vi el tema y digo, déjame ver qué dice. Porque yo he leído otros libros de esta persona y ha estado no para el lado de los tomates, se ha ido para el lado de los zapallos, que es el otro lado. No sé lo que es zapallo y tomate, pero algo es. Bueno, y el caso es que cuando empiezo a leer sobre el tema, digo, ay, esta mujer la está dando, pero le está pegando a la diana, pegando a la diana, pegando a la diana.
todo lo que estaba diciendo es lo que yo he entendido por la palabra. Realmente en eso, hasta donde he leído, no he leído el libro completo, pero hasta donde he leído, digo que bueno, ¿por qué? Porque uno descubre que en el trayecto de una persona que sirve a Dios, aunque al final se desvíe, hubo un momento en que Dios le daba. Y la persona dejó escrito, y la persona enseñó, y estuvo bien. Y uno puede aprovechar esto. Y hay algo importante cuando uno estudia doctrina, que es lo que he aprendido. Uno no se la sabe toda. Y el Espíritu Santo lo va guiando a uno a toda verdad. Hay un salmo que dice, en el Salmo 73. Bien. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el mulo y como el... no. Bien. Realmente cuando nosotros humildemente, porque tiene que haber humildad. El Dios altivo, el soberbio mira de lejos, pero cuando hay humildad y uno con corazón humilde va delante del Señor, el Señor lo va guiando a toda verdad. Y uno tiene que tener aquello de decir, me equivoqué. Cuesta, sí cuesta decir, me equivoqué. Se lo digo porque yo tuve que aprender y a lo largo del tiempo he tenido que ir rectificando y sé que a lo mejor todavía tendré que rectificar cosas, bien, pero también a medida que pasa el tiempo, uno se da cuenta que hay cosas que ya quedan claras. Cuando usted ora, Señor, guíame a toda verdad, el Señor lo va a ir guiando a toda verdad. Y a medida que pasa el tiempo, usted va a ir adquiriendo una seguridad sobre ciertos temas que sabe que eso es lo que es y punto. Y no se va a mover de ahí porque no lo necesita. Y en ese transcurso también el Señor le va a mostrar cuándo tiene que hacer ajustes. Entonces uno, en vez de aferrarse a una tradición, a mí me enseñaron así, ahí me mantengo, no. Si a mí me enseñaron así, pero estaban equivocados, yo voy a ajustarme, porque para mí mi compromiso es con la palabra de Dios. Como en algún momento dijo Lutero, mi mente está cautiva a la palabra de Cristo. Entonces, esa es la cautividad de uno, es la mejor, es a Dios, ¿verdad? Así que digo esto, hermanos, porque aquí vamos a estudiar una serie de principios y habrá conceptos que todos ya los tienen claros, va a servir de repaso. En otros casos aclararemos dudas que surgen, contestaremos preguntas y en algunos casos intentaremos establecer por la Escritura no lo que dijo fulano y lo que dijo mengano, sino qué dice la Biblia. A mí no me interesa enseñar una tradición doctrinal X, me interesa enseñar la Biblia. Claro, yo tengo una doctrina pentecostal y es pentecostal porque creo en el bautismo del Espíritu Santo, creo en el porque es bíblico. No porque sea pentecostal, no porque sea de una tradición pentecostal, sino porque es bíblico. Yo creo en cuestiones que hay de doctrina, no porque lo enseñen acá o lo enseñen allá, no, porque está en la Biblia. Y en lo demás voy acomodando. Entonces, hay algunas de las cosas que vamos a ver acá que ya están cristalizadas, no hay mucha vuelta que darle, y nosotros vamos a tener un panorama de doctrinas fundamentales. Si ustedes me acompañan en el índice de contenidos, y las vamos a ver después de las dos primeras lecciones, nosotros vamos a ver la doctrina de Dios, y cada doctrina se va a estudiar con declaraciones específicas. Recuerden que esto es panorámico. En el segundo bloque, nosotros tendremos oportunidad de profundizar ciertos temas doctrinales puntuales. Lo que nosotros veamos ahora en este primer bloque, en este panorama, que requiere de más profundidad, lo vamos a ver el año que viene en otro módulo doctrinal.
Pero lo que ya quedó aclarado no lo vamos a repetir, porque además de eso, hay aspectos doctrinales que nosotros vamos a estar viendo en otros módulos. De hecho, ya a estas alturas, ustedes han tenido ciertos elementos doctrinales en los dos módulos anteriores. Y a partir de ahora, por ejemplo, cuando ustedes vean el módulo de el líder y su espiritualidad, hay una parte que le va a hablar de la obra del Espíritu Santo y va a ampliar algo del Espíritu Santo que está acá. Lo que no veamos ahí, se va a ver allí. ¿Se dan cuenta? Ahora, es posible que el año que viene nosotros podamos profundizar más algunos aspectos del Espíritu Santo. Sí. Pero vamos a ir cerrando en aspectos básicos que nos van a quedar lo más claro posible para entonces dejar para el año que viene la profundización de ciertos temas y saber también que hay temas doctrinales que se irán viendo en otros módulos. Por ejemplo, cuando se vea el líder y la palabra de Dios este año, hay aspectos de la doctrina de las escrituras que ustedes van a ver. Que yo acá en no me expando porque hay un módulo específico para eso. Entonces, lo que no se vea acá se va a ver en otros módulos y si no, el año que viene en una profundización mayor de ciertos aspectos doctrinales. Bien, es como para que ustedes sepan que esto está, por eso es modular. Van ensamblados, se están ensamblando. No son compartimientos así, estos acá y estos allá, y ya no lo veo más. No, hay temas y hay tópicos que son recurrentes y lo vamos a estar viendo desde diferentes ángulos. Creo que esto yo lo expliqué el primer día, pero ahora lo explico en el contexto de este módulo de doctrina. Y acá lo vamos a estudiar en forma de declaraciones concretas, que son lo básico que yo tengo que saber es esto. Tal cosa, ¡pum! Y los versículos. ¿Y por qué? Si hay una de las doctrinas, que ya desde ahora sí voy a profundizar un poquito más. No me voy a dedicar a todo, la doctrina de la salvación es enorme. Tiene un montón de aspectos, pero existen divergencias, existen discusiones, si se pierde, si no se pierde la salvación, que si la predestinación solamente la tienen los calvinistas y bla 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 y PPP, y nos pasamos la vida discutiendo con cosas que nadie se pone de acuerdo, y yo no pretendo que nos pongamos de acuerdo. Lo que yo pretendo es que vayamos a la Biblia, veamos lo que dice la Biblia, nos atenemos a lo que dice la Biblia y punto y seguido, que hay mucho para aprender y para hacer. Cuando estemos en el cielo, algunas cosas nos las aclarará el Señor. No voy a enseñar calvinismo ni arminianismo, aclaro. Voy a enseñar Biblia, en la doctrina de la salvación. Y no vamos a tener a lo que dice la Biblia. Eso ya lo aclaro de antemano. Si a mí la Biblia me dice que tengo seguridad, lo creo. Y si me dice que tengo que cuidarla, lo creo. Si no me embona los dos, no me importa. Porque si me está diciendo las dos cosas y no la entiendo, este cerebrito no lo entiende. Si los teólogos no lo entendieron, yo no tengo por qué entenderlo, pero lo acepto por fe. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y punto. Y no discuto más, ni pierdo mi tiempo, que sí, que no. Eso sí. No te me hagas el sinvergüenza, y le digo a la tacita, la sinvergüenza, no te me hagas de que puedes hacer lo que se te da la gana porque aceptaste a Cristo como tu Salvador, porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Ese punto me gustaría que este año quedara suficientemente aclarado. No es que vamos a tener la satisfacción quizás absoluta de todo, pero sí lo suficiente para atenernos a lo que dice la Escritura, más allá de lo que dice fulanito o lo que dice menganito. La razón por la que yo personalmente no me adscribo, no digo que soy calvinista ni arminiana, ni esto ni lo otro, es porque
Calvino hizo excelentes aportes en ciertos aspectos y Arminio hizo otros excelentes otros aspectos y John Wesley hizo excelentes aportes en otros aspectos, y la inteligencia y la madurez cristiana me dice que lo que estos hombres de Dios aportaron de bueno tengo que tomarlo y no abrazarme idolátricamente a uno solo. Porque hay algunos que lo que tienen una idolatría que casi canonizan a estos hombres. Yo no soy ni de Calvino ni de Arminio, ninguno de ellos murió por mí. Soy de Cristo. Y mi compromiso con la palabra. Pasa un poco también, y esto a modo así, con el tema de la segunda venida de Cristo. Hay algunas posturas que nosotros no nos vamos a dedicar este año a estudiar las posturas, porque te vuelves a estudiar tu postura y es una ensalada, un rompecabezas que te rompe la cabeza. Entonces, que si va a haber milenio o no va a haber milenio, que si la iglesia establece el reino después, Cristo viene y entonces el milenio es ahora, o que si el milenio, Cristo viene después, viene el milenio. Bueno, bíblicamente esto último que dije es lo más aceptable y lo que más está. Que si la iglesia pasa o no pasa la gran tribulación, ¡ay, qué manera de discutir! Vamos a ir a la Biblia, vamos a ir a la Escritura, vamos a mirar este año algunas cosas y, de acuerdo con la necesidad, entonces el año que viene ya profundizamos más cuando haya mejor base. Sí, indiscutiblemente que yo personalmente pongo una línea, porque no puedo ponerlos ustedes a bailar de un lado para otro y lo que dice el otro y volverlos locos. Seguimos una línea de interpretación. Bien, y sobre esa línea usted después puede investigar más, puede aprender más, puede preguntar más. De todas maneras, el año que viene podemos ampliar más. Hago todo esto para que más o menos ustedes tengan una idea de qué es lo que se pretende, ¿no?, con esta... permítame un momento. ¿Qué pasa? Como estoy estrenando el que tenía anteriormente estaba lleno de huecos y hoy Jehová me proveyó este. Pero ahora se tiene que acostumbrar al toque. Así que déjame ver un momentito acá. Ay, que no quería entrar. Ok. Bien, es que tengo desgastadas las teclas de la computadora. Y el de silicona que tenía arriba ya hasta hueco tenía. Está muy espantoso. Entonces ahora tengo uno nuevo. El Señor me lo tenía acá en esquema. Gloria a Dios. Bien. Entonces, vamos a ver de la doctrina de Dios cuestiones fundamentales, sobre todo que tienen que ver con que Dios es trino. ¿Por qué creemos que Dios es trino? ¿Por qué creemos que Cristo es Dios? Que el Espíritu Santo es una persona. Son cuestiones fundamentales. Vamos a ver después la doctrina del ser humano y su pecado. Importante, mis hermanos queridos, vamos. Hoy tenemos, ya ustedes saben, ¿no?, que yo, de acuerdo como me autoperciba. Le hablé de eso cuando vine la otra vez, le comenté algo de eso, ¿no? ¿Verdad? Es que lo hablo donde quiera. Si hay un momento que tenemos que tener bien claro lo que es el ser humano es ahora, porque bueno, ahora resulta que no se nace varón ni mujer, hay 112 géneros para elegir, pero no, eso no es nada. Ay, si yo les cuento. ¿Quieren que les cuente el último chisme que anda por ahí? ¿Les gustaría? Sí. ¿Les gusta, Bien. Entonces así. Ahora ustedes saben que también me puedo percibir perro, gato, chivo, lo que sea, ¿no? Transespecie. Hasta casarme dragón, si me tengo que hacer. Hay uno que se está volviendo supuestamente dragón, pobrecito. Dice que se llama Legión, claro, porque somos muchos, ¿no? Así se llama, Legión. Bueno, y el tema está que ahora también, en esta locura demoníaca que hay, yo me puedo percibir, por ejemplo, nota musical. Yo soy la nota do.
Yo sé que ustedes están escuchando esto y dicen, esta mujer está loca. Bueno, hay gente que lo está y se está enseñando. Veo que acá en las escuelas empezaron a enseñar a nuestros niños el tema de ideología de género, ¿verdad? Eso no es nada. Eso es el ABC de las barbaridades que se están gestando. Porque después le van a querer enseñar a nuestros niños que se pueden percibir perro, gato, rinoceronte, elefante. Y después le van a enseñar que se pueden percibir silla, mesa, computadora. Y después le van a enseñar que se pueden percibir clima, temperatura. Eso se llama other king, otra piel. Es todo un movimiento ideológico que va mucho más allá y que tiende a destruir la identidad del ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios. Hombre y mujer. Y claro, no es que yo me voy a poner a contarles de todo esto a ustedes cuando veamos la doctrina del hombre, pero yo les puedo mandar a ustedes para que vean alguna de esta información adicional que ya yo tengo preparada por allí. Si ustedes la van a, el que esté interesado puede ver un poco más. Estamos en una carrera para la destrucción de la identidad humana en lo que ahora se llama el transhumanismo, que en definitiva se condensa en dos grandes vertientes: o la creación de una nueva especie que supere el humano a través de modificación genética, o a través de el cyborg. ¿Bien? ¿Se acuerdan de el Robocop? Bueno, eso no es ciencia ficción. Eso se está impulsando ahora. Y todo apuntando a la destrucción de la identidad. Porque el diablo es tan envidioso, pero ¿por qué me salió tan envidioso este condenadito? Nos tiene una envidia, él y los demonios nos tienen una envidia, pero una envidia, y desde que Dios nos creó nos odian. Y todas las ideologías esas que hay por ahí son ideologías satánicas, que lo que tienden es a destruirnos. Y los seres humanos mensos que los escuchan, que se las creen, atados por Satanás. Y los líderes cristianos hoy, y los obreros del Señor hoy, deben conocer también estas cosas. Deben saber con qué cosas nos estamos enfrentando, y deben saber cómo enfrentarlas con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Y con el poder de Dios, porque no es con ejército ni con fuerza, mas con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Y cuando se me presenta a una persona que dice que se autopercibe rata, bueno, ninguna se... Yo nunca he visto ninguna que se autopercibe ni rata, ni lombriz, ni lombriz solitario. No. El mono sabe en qué palo se sube. No, tampoco cualquier cosa me voy a autopercibir. Pero cuando uno se encuentra con esas personas, ¿cómo los voy a administrar? ¿Cómo voy a hacer? Primero, hay algunos que hay que pegar una buena reprendida de demonios. Sí. Pero hay otros que están así porque les lavaron la cabeza, y hay que hacer también un trabajo no solamente de echarle fuera a los demonios, sino de reconstruirle la ideología. ¿Estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados para recibir a las personas con disfonía de género y llevarlos a la palabra de Dios y que sean libres, no solamente porque les reprendimos los 4 coludos que tenían dentro, sino porque fueron libres por la palabra? Porque hay un tipo de esclavitud mental y un tipo de esclavitud espiritual que es ideológica, que aunque detrás de esas ideologías hay demonios, son armazones, son fortalezas de pensamientos. Y amados hermanos, yo tengo una fuerte carga en mi corazón, en lo que Dios ha puesto en mi corazón, de levantar un liderazgo cada vez mejor preparado. Le doy gracias a Dios por aquellos siervos y siervas de Dios que en este tiempo están trabajando en muchas áreas. Por ejemplo, en el caso de docentes del reino, que ellos están tratando de hacer todo lo mejor posible y de dar herramientas a los docentes, por ejemplo. Y hay cuestiones de estas que están recibiendo
Hay personas trabajando al respecto y Dios a veces usando hasta inconversos. Ustedes tienen ahí a Agustín Laje, por ejemplo, y a otros más que a pesar de que no son cristianos evangélicos, pero están tratando de hacer algo bueno en muchas cosas. No es que uno esté de acuerdo con todo lo que dicen, pero están, y gracias a Dios por eso. Tenemos que estar preparados, tenemos que tener gente en nuestras iglesias preparada, líderes preparados, pero esos líderes para poder asumir esa responsabilidad tienen que conocer primero la palabra. Eso es lo que ustedes están haciendo ahora. Amén. Entonces esto también es muy importante que lo tengamos presente. Siguiendo un poco más, voy a seguir acá un momentito, porque yo estoy tratando de darle un pantallazo. Les voy a dar muchas instrucciones esta noche, ¿bien? Porque van a tener que leer, hermanos. Ustedes saben que acá no vamos a venir solamente a escuchar lo que el profesor dice, porque es imposible ir al detalle. Pero miren, hermanos, yo le digo a mis alumnos esto: lo que yo escribo es mi voz, puesta por escrito. Este material, como por ejemplo el de espiritualidad también, lo escribí. Ahí estoy yo hablándoles, aunque no esté presente. Cuando estén viendo espiritualidad con la pastora, el material lo escribí. Entonces va a tener la voz de la pastora Estela, por ejemplo, que va a darle también una perspectiva pastoral, sus experiencias, todo. Pero van a estar escuchando mi voz también cuando lean. Porque es la manera que tengo, porque yo no puedo estar en todos lados al mismo tiempo, por lo menos con eso llego más lejos. Es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Bien, entonces hay que leer, van a tener que leer, van a tener que traer dudas de las lecturas, y yo acá voy a apuntar a cosas, en algunas iré pasando. Este material está hecho con versículos bíblicos, inclusive escritos. O sea, está en gran parte, ya cuando nos metemos con la doctrina, no solamente está la declaración, sino que, aparte que hay citas bíblicas, también hay pasajes bíblicos que están ya escritos. Eso ya no hay que ir a buscarlos a la Biblia, están ahí. En todo caso, usted lo que sí puede hacer, y es mi recomendación, es que vayan y lo miren el pasaje en el texto y miren el contexto en que está, para ver si yo lo usé bien o no. Ustedes lo tienen que verificar. Y se van entrenando para cuando les toque ver la interpretación bíblica. Que ese se les voy a dar yo el año que viene. Hay algunos más módulos que sí, por el momento los voy a estar dando yo eventualmente. Bien, ahora. Entonces tenemos la doctrina de Dios, la doctrina del ser humano y del pecado. Tenemos varias doctrinas. Esto es mirando el contenido siempre, ¿verdad? Tenemos también la doctrina de la salvación y la obra expiatoria de Cristo, que no es que vamos a ver absolutamente todo porque es imposible, pero vamos a ver las declaraciones doctrinales bíblicas más importantes, bien, tal como lo dice la Biblia, y punto. La doctrina del Espíritu Santo y sobre en el ser humano, que como les decía, en espiritualidad también la van a ver un poquito más, en algunas cuestiones. La doctrina de la iglesia y sus ordenanzas, que de hecho, en servicio cristiano, ustedes ya vieron algo, ¿se acuerdan? Pero como un adelanto. Y de hecho, en la materia anterior, cuando ustedes vieron la iglesia como, desde el punto de vista de comunidad, la iglesia como familia y como pueblo, ya estuvieron adelantando cuestiones doctrinales sobre la iglesia. ¿Ven cómo se va conectando? Entonces acá vamos a ver otras cuestiones más. ¿Bien? Y finalmente vamos a ver la doctrina de las últimas cosas, no solamente en lo que es la segunda venida de Cristo, sino lo que es la muerte. Y bueno, voy a mostrarles algo, porque si yo les escribía todo acá, esto sí iba a ser kilométrico, pero ya me estoy avivando. Estoy aprendiendo a usar los QR. Ahora, hoy Marión me estuvo diciendo algunas cosas, que yo tengo que tomar medidas con los QR que no sean así nomás, que duren poco. Pero es
por ahí hay creo que fue acá, permítanme, no sé si fue acá, no fue este, a ver, no, fue en otro material que puse un QR con un enlace a mi blog, pero sí hay un enlace, en la página 50 por ejemplo, hay un enlace acá, que como Marión le pasa a ustedes también en formato digital, cliqueando ahí ustedes pueden entrar a un material adicional escrito por mí que habla de este tema. Entonces, cuando están estudiando esta parte de la doctrina, van y se meten, cliquean o van y buscan, cliquean y ahí toman el link, el concepto, ya está. Hacen, lo toman, lo copian, lo pegan o cliquean. Si están en el documento, pueden cliquearlo ahí mismo, entran y se leen lo adicional. De ese modo, estoy tratando de hacer esta intertextualidad. ¿Por qué? Porque si no voy a meter todo un material, olvídense, se hace kilométrico. Y no tiene sentido cuando hay enlaces que me pueden llevar a información que es correcta. Yo estoy haciendo mucho esto ahora, llevando a los alumnos a que vayan a información correcta que se puede encontrar en internet. ¿Bien? Ok. Bien. Volvamos atrás, y quería nada más mostrar esto. Entonces, ahora me voy a callar yo y quiero que ustedes, de lo hablado hasta aquí, en esta presentación previa, quiero saber si tienen preguntas, dudas, siempre levanten la mano. Cuando ustedes tengan una pregunta, ustedes la levantan. Y yo hago el momento para poder escucharlos y contestar. Observaciones, dudas, alguna inquietud, adelante. ¿No hay inquietudes? ¿Va bien? ¿No hay dudas? ¿Qué pasa que no hablan? Ay, Dios, los patrones se comieron la lengua. Hermanos, insisto, importantísimo, lean. Cuando yo venga a clase, voy a dar por resultados que ustedes han leído. No esperen que yo vaya detalle por detalle. Es imposible. No nos daría tiempo, tendríamos mucho tiempo más. ¿Por qué? Porque lo presencial se complementa con el trabajo en la casa y ya ustedes tienen la experiencia. En materia de doctrina, lo que sí yo voy a ser mucho más expositiva en esta materia. Bien, ustedes van a tener oportunidad para preguntar, para comentar, pero no voy a mandar a hacer investigaciones en libros sobre cuestiones doctrinales, porque se les arma un matete impresionante. Para un estudiante de doctrina tienen que empezar con algo básico. Después de lo básico, vos vas a buscar libros aquí, comparar qué dijo aquel con el otro y llegar a tus conclusiones. Pero tuve una experiencia una vez en el IBP que mandé a investigar sobre la doctrina de los ángeles. Salieron que no aprendieron nada de los ángeles, que se metieron un montón de libros. Y uno decía una cosa y el otro decía otra. Salieron con una ensalada rusa mezclada con dulce de leche, que todavía no sé si han aprendido algo de los ángeles. Porque la doctrina, cuando se aprende bien por primera vez, hay que seguir un hilo muy bíblico, y de ahí entonces empezar a incursionar y ver para ajustar. ¿Está bien? Entonces, en este caso, yo voy a ser mucho más expositiva. Voy a hablar mucho más. En otras materias no, en otras materias hay otra participación, pero quizás la dinámica sea un poco diferente a lo que ustedes hayan teniendo hasta el momento, porque los dos módulos anteriores se prestaban mucho para el debate, el foro, cosas así. ¿Bien? En este, mucho debate no hay. Perdónenme, voy a dar la doctrina por la Biblia. Ahora, si hay duda, si hay inquietud, con mucho respeto y con mucho amor, se expone y voy a tratar de explicarlo. Y lo que no puedo explicar, dejamos que el Señor obre. ¿Ok? Bueno, preguntas, comentarios, algo que quieran decir.
¿Alguno pudo echarle un vistazo al material así como abuelo de pájaro? ¿Alguien pudo verlo previamente? ¿O recién lo están? Sí, recién lo sacamos. Recién lo sacaron, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ahora van a tener el tiempo para... Está calentito, recién salido del horno. Genial. Muy bien. Bueno, lo primero que nosotros vamos a ver, y esta noche yo voy a dejar lo 1 y lo 2, voy a dejar el pantallazo y ustedes lo leen bien. Bien, lo leen bien y la clase próxima me traen preguntas. Más allá de que les voy a decir, el grupo ese de WhatsApp, en que están todos, está muy bueno para hacer preguntas. Porque ustedes pueden también hacer alguna pregunta, nunca tengan vergüenza de preguntar. Cuando ustedes hacen una pregunta en el grupo WhatsApp y yo la contesto, todos salen beneficiados. Todos. ¿Bien? Entonces, está ese espacio. También puede haber un espacio privado, me pueden ustedes escribir algunos privadamente si les da vergüenza y preguntarme y yo ver si es algo que veo que hace falta aclarar. Entro al grupo, no digo quién preguntó. No lo voy a quemar. ¿No? Ok. Pero digo, miren hermanos, ¿saben qué? Surgió una duda y entonces doy una respuesta. ¿Está bien? Y les queda a todos. La clase, o sea, yo no soy profesora solamente cuando vengo acá. Todo el tiempo estoy siendo su profesora. ¿Bien? Ok. ¿Vamos bien ahí? Lo primero que nosotros nos encontramos, si van siguiendo con la vista, cuando tenemos un break de 5 minutos, ¿ahora puede ser? Sí. Vamos a tomar, sí, porque así ya nos metemos en el contenido del material. ¿Está bien? Nos tomamos unos minutos, son las 32, así que más o menos 37, más o menos. Sí, está bien. Ajá, volvemos. Bien, vamos a continuar igual. Bueno, tiene que levantarse para algo, no hay ningún problema, ¿ok? Bien. Miren, hermano, vayan conmigo siguiendo la vista. ¿Sí? Estoy en la lección 1, aclarando conceptos sobre teología y doctrina. Lo primero que les planteo acá en el primer párrafo es algo que hablé. Esto de esa desconfianza, esos comentarios que a veces se hacen en contra del estudio de la palabra de Dios, del estudio de la doctrina, de la teología, de los teólogos. Yo a cada rato yo veo esas directas e indirectas que no benefician al pueblo de Dios. Es indiscutible que ha habido teólogos que la han echado a perder. Han seguido corrientes erróneas y han destruido la palabra, por lo menos la doctrina cristiana la han destruido. Pero también existen hombres y mujeres de Dios que aportan, que son maestros de la palabra y hacen excelentes aportes. Es cierto que hay personas que se envanecen en sus razonamientos. Y es cierto que hay gente que estudia la Biblia y se enorgullece y mira por encima del hombro a otros. Es cierto, pero no todos. También conozco gente ignorante de la palabra que es orgullosa y menosprecia a otros. También conozco gente que dicen haber tenido ciertas experiencias espirituales porque dieron 4 saltos y hablaron en lengua y se revolcaron 5 veces, se piensan que son la última Coca-Cola en el desierto, que son mejores que todos los demás pobres benditos mortales que están en la iglesia, que nunca se revolcaron 5 veces, ni saltaron 4, ni hablaron en lengua. ¿Me explico? Yo hablo en lengua, de paso y servicio. Y me he revolcado también. Pero el orgullo está en el corazón. No tiene que ver. Y el conocimiento a uno lo envanece cuando el corazón de uno es vano. Bien. No les voy a decir hoy la palabra griega para vano, porque no quiero escandalizarlos. No es una mala palabra, pero de tonto no se baja. Por eso les digo todo. Fuerte la palabra que usa Dios para hablar de la vanidad del corazón y para hablar también de esa necedad del corazón y para hablar también de ese orgullo del corazón. Entonces, mi pregunta es, Jesús, Pablo, Esteban, y vamos a dejar a Jesús un momentito al lado porque era hijo de Dios, hijo de hombre. Pablo, Esteban, fueron hombres
llenos del poder del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Y hay un anhelo en mi corazón que Dios levante hombres y mujeres, nuevos Pablos, Esteban, nuevas Priscilas, con conocimiento de la palabra de Dios y llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Que prediquen la palabra bien y que tracen la palabra bien y que oren por los enfermos y los enfermos se sanen. Gloria a Dios. ¿Saben? Eso es ser un ministro pentecostal. Pero bueno, quiero decir, que creen esto y que trata de practicarlo, que lo buscan. Hay un módulo específico que nosotros vamos a ver en el segundo bloque, que es dones y ministerios. Ese lo voy a dar yo en su momento. Y ahí nos vamos a explayar, porque ustedes en servicio cristiano vieron por arriba un poquito. No se preocupen, que eso lo vamos a profundizar. Y vamos a ver de qué diferentes maneras Dios nos usa, unos con una cosa, otros con otra, y cómo nos complementamos. Y por eso nadie puede enorgullecerse con nadie. Y el maestro de la palabra que se enorgullece, mis hermanos, es carnal. Y el hermano que no es maestro de la palabra y que se enorgullece de no saber, es carnal también. Listo. Y hay que salir de la carnalidad para llegar a la espiritualidad. Amén. Lo van a ver mejor en la espiritualidad cristiana. Bien, ahora, a pesar de los males que acabamos de ver, de todo esto, hermanos, realmente, cuando uno se mete en lo que es el estudio de la... ¿verdad? Se me había olvidado. Sí, gracias. En lo que es el estudio de la doctrina cristiana, estas doctrinas, como de toda la enseñanza de la Biblia, hermanos, se pueden pasar las horas. Es un deleite. A veces te quedas con un solo versículo, a veces con una palabra en ese versículo, y el Espíritu Santo empieza a hablar a tu corazón. Y cuando conoces ciertas reglas de interpretación bíblica que las aplicas como una herramienta para acabar y hundar, ¡oh, wow! ¿Saben por qué les hablo así? Porque es la experiencia que tengo. No hablo de lo que no he experimentado. Hay algo tan maravilloso, tan sublime que brota de las páginas de la Escritura que te llega. Has leído ese texto bíblico un montón de veces, pero en un momento determinado empiezas a acabar y ahondar y empieza a salir de allí un aceite fresco, un ungüento que sana tu corazón. O empieza a salir un agua viva que empieza a refrescar tu alma, tu espíritu. O de repente empieza a salir un pan horneadito, recién horneado, fragante, que alimenta tu alma. Eso es la palabra de Dios. Y cuando uno tiene esas experiencias, amados hermanos, yo no puedo entender cómo hay quien menosprecia la palabra de Dios, aun llamándose cristiano. No puedo entenderlo. Entonces, y dentro de todo ese cúmulo de maravillosa revelación de Dios que hay ahí, tenemos lo que se llama la doctrina. Tenemos cuestiones que estudian la teología. Bien. Por eso el segundo punto dentro de esta lección habla de conceptos y ramas de la teología. Y yo les voy a hacer una síntesis. No tengo una presentación de PowerPoint sobre esto, porque esto yo lo tenía escrito por un lado, pero lo terminé de escribir bien para esto acá. Así que esto fue prepararlo, ponerlo acá y traerlo. Bien. La palabra teología es teodios, logos, tratado, bien, palabra, estudio, razón, todos esos logos. Entonces, la teología es un tratado o estudio acerca de Dios. Ahora bien, lo que pasa es que cuando yo estudio acerca de Dios, estudio muchas cosas acerca de Dios y estudio muchas cosas de lo que dice Dios. Y Dios dice muchas cosas sobre muchas cosas. Dios dice cosas sobre nosotros los seres humanos. Y Dios dice cosas sobre los eventos del porvenir. Y Dios en su palabra dice muchas cosas acerca de
quién y cómo es el Espíritu Santo, y quién y cómo es Cristo, el Hijo, y quién y cómo es el Padre, y también nos dice muchas cosas acerca de que de la iglesia, acerca del pecado, de la salvación. Todo eso lo dice Dios. Y cuando yo estudio a Dios, tengo que estudiar lo que Él dice. Por eso la palabra teología se usa para hablar de todo lo que se estudia a Dios y a todo lo que dice Dios acerca de Él. Bien, queda ese concepto. Es bastante caserito, pero a mí me gusta mucho lo casero. No tan, no me vean como por allá arriba, que en definitiva no, hay definiciones a veces que a uno le cuesta un montón. No, es así. La teología estudia todo lo acerca de Dios, quién es Dios, cómo es Dios y lo que Él dice acerca de lo demás, de las cosas. ¿Está bien? Eso es la teología. Ahora bien, bueno, ahí va. Hago una aclaración, porque a alguno va a saltar. ¡Ay, no! No sé la palabra teología, porque eso es del espíritu de Grecia, porque el filósofo Platón la usó. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? La palabra logos, la Biblia, Juan dice que Jesús es el logos, y la palabra logos ya la estaban usando los griegos para hablar de el principio divino que había creado todas las cosas. Lo único que hizo Juan fue, en vez de inventarse una palabra nueva, agarró una palabra que usaban los griegos, que la iba a entender todo el mundo, porque nosotros no hablamos griego, pero todo el mundo hablaba griego por allá cuando Juan escribió. Entonces, de ponerse, imagínense, en el principio era el pururú. No tuvo que inventar una palabra, ya había una en el idioma griego. La usó y dijo, al principio era el logos, el verbo. Y el logos verbo era con Dios, ya está. No inventó. A veces sí tuvieron que inventar algunas palabras. El apóstol Pedro era especialista en inventar palabras. Inventó un montón de palabras. Porque no las había en el griego para poder expresar las cosas. Pero si hay una palabra en un idioma, la uso. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque eventualmente por ahí le van a decir, no, como cuando veamos la interpretación bíblica hermenéutica, no, eso es del diablo, porque él me era el Dios, tal cosa, nada que ver. O sea, cuando llegue su momento yo les voy a contar el chisme este. El que necesito se lo dejo guardado ahora para que se sientan animados. ¿Qué chisme tendrá la hermana Alba con la hermenéutica? Pero ahora el chisme es que hay algunos que dicen, no, la teología no, porque eso es del espíritu de Grecia, eso es de los filósofos. No, lo que pasa es que este señor Platón, que no se llamaba Platón porque era un plato grande, sino porque le pusieron así, pobrecito, él dijo, todo lo que estudia Dios, por lo menos lo logró más ese hombre. Déjenme contarle un chisme de Platón. En medio del politeísmo que había y que creían en muchos dioses, Platón, Aristóteles y algunos de estos Sócrates, dijeron, hay un solo Dios. Ve, se acabó. Bueno, algo es algo, ¿verdad? De politeísmo a este. Entonces, esa gente tuvieron más o menos una luz natural para entender algunas cosas. Y él dijo, bueno, todo lo que sea estudiar las cosas divinas es teología. Se estudia a Dios, ya está. Y después vinieron los maestros de la palabra, y en vez de inventar una palabra nueva, como teos es Dios, y logos es tratado, estudio, que verdad hay decir que teología es un tratado de estudio acerca de Dios y de todo lo que dice Dios. Pero no es una mala palabra, no es una obscenidad, son palabras. Palabras son palabras. Vamos bien, se va entendiendo esto. Entonces yo aclaro esto así de esta manera, un poco así, para que no les vayas a, oh hermana, pero miren, a mí me dijeron que, no, a mí me dijeron, ya yo puse la vacunita antes que venga el virus. Las palabras las usamos muchas veces, claro que vienen del griego, y a veces las usaron otros. Todas las palabras que están en la Biblia, en el Nuevo Testamento, son griegas. No las inventaron los apóstoles. Ya los griegos las usaban. Y el Espíritu Santo inspiró a los escritores para usar esas palabras en griego, que, qué bueno, esa gente, los cristianos estos, sobre todo los primitivos, los del lado de la parte oriental del imperio, se dieron cuenta que nunca tuvieron que estudiar griego para entender la palabra. Ya nacieron hablándolo, qué bueno. Y nosotros a veces tenemos que rompernos la cabeza ahí
igual que los judíos con el hebreo, nacían ya hablando hebreo y Dios se lo dio en hebreo. Nosotros somos los que a veces tenemos que estudiarlo y nos da dolor de cabeza, vértigo y todas esas cosas. Entonces, se usan las palabras. Me detengo en esto, hermanos, porque conozco a veces las cosas que andan por ahí y entonces nos entretenemos en tonterías y lo fundamental lo dejamos escapar. Ahora sigo un poco más, ¿bien? De ahí que, a ver, hay una teología musulmana, porque la manera que los musulmanes, el Islam estudia a Dios, a Alá. No es analogía, es teología. ¿Bien? La teología musulmana. Hay una teología, por ejemplo, judía, que se basa en el Antiguo Testamento y en otras cosas que no son del Antiguo Testamento, porque les voy a decir una cosa, este es otro chisme teológico. Estos rabinos judíos no ay, cómo se han inventado cosas, por favor. ¿Qué manera de inventar cosas los rabinos judíos? Hay cosas que están bien, pero en otras, por favor, ni bolilla hay que darle, porque han sacado cada cosa de la galera, que yo digo, menos mal que Dios le dio la revelación, porque si no estarían más para el lado de los tomates y los zapallos, quién sabe, las calabazas o qué. Terrible. Bien. Tengo que hablar así un poco porque esto es aburrido. Y mi pretensión es que ustedes no se me aburran con teología. Ese es mi gran sueño, siempre desafío que los alumnos no se me aburran. Bien, ok. Ahora, nosotros también vemos que cuando nosotros estudiamos las doctrinas, uno escucha la teología protestante, la teología reformada, la teología católica, la teología evangélica, la teología ortodoxa. Y uno dice, ay Dios mío, ya cuando uno empieza a escuchar eso, ya ahí se le empieza a dar a uno un poco de picazón. Dicen este brazo, después le salta la nuca. Cuando usted, no sé si le ha pasado, a mí me pasa a veces que me empieza a picar un lado y después salta al otro y al otro, y uno dice, ¿de dónde me sale la picazón? Bueno, esto pasa cuando uno empieza a ver todo lo que se llama teología. Hay teología de todo tipo, ¿bien? Y después uno dice, teología calvinista, teología arminiana, teología wesleyana, y uno dice, ¡ay! ¿Qué es esto? Tranquilos. Ustedes no se tienen que aprender nada de esto, nada más que sepan que la hay. A mí no me interesa que ustedes aprendan esto de memoria, ni ahí. Solo me interesa que ustedes sepan que están todas estas cosas andando por ahí y por lo menos que sepan a qué se refiere. ¿Está bien? Para mí no es tan importante que ustedes digan teología reformada es esto y esto, la teología calvinista es esto. No. Solamente que ustedes sepan que en la fraseología, y ustedes lo ven en internet y en YouTube y en los libros que hablan de la teología tal y más cual. Porque la palabra teología, al ser el estudio acerca de Dios y de lo que Él dice, eso se puede estudiar de muchas maneras. Los musulmanes lo estudian a su manera, los budistas no, porque los budistas no creen ni en Dios, creen en los budistas. Lo de los budistas, pero la teología hindú, que creen en 33.000 dioses, y que usted y yo vamos a llegar a ser dioses también. La teología mormona, los mormones tienen su teología. Claro, ellos estudian a su manera la Biblia, y con el libro mormón, y la perla de gran precio, y doctrinas y convenios, y el diablo es hermano del Señor, unos son unos blasfemos, y Jehová era un hombre y después llegó a ser Dios. Esa barbaridad lo dice la teología mormona, igual que la de los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque depende del punto de vista cómo se estudia acerca de Dios y de lo que Él dice. Depende de las interpretaciones. Pero si vamos un poquito más, bien, por eso ahí yo le puse, no se asuste. Mencionamos lo anterior para tener un punto de referencia. Pero sí hay algo importante que ustedes deben conocer, porque esto sí, a medida, y sobre todo aquellos que desean seguir ahondando, cavando y ahondando en el conocimiento, y algunos de ustedes que yo oro al Señor que Dios levante maestros acá, entonces ahí sí van a tener que saber. Por ejemplo, nosotros hablamos de teología bíblica y hablamos de teología sistemática. La teología bíblica, por ejemplo, ¿a qué se dedica? Estudia lo que dice la Biblia. Por ejemplo,
a lo largo del Antiguo Testamento o a lo largo del Nuevo Testamento. Agarra, vamos a suponer, en la doctrina de los ángeles. Entonces, se ve todo lo que va diciendo de los ángeles en el Antiguo Testamento a medida que la revelación fue avanzando. Y entonces uno dice una teología del Antiguo Testamento sobre los ángeles. O una teología del Nuevo Testamento sobre los ángeles. La doctrina de las últimas cosas, vamos a suponer de la supervivencia del alma. La doctrina del cielo y del infierno. Entonces, cuando usted estudia en Pentateuco, en los 5 primeros libros de la Biblia, usted se va a dar cuenta que poco y nada dice. El pobre Jacob pensaba que, y muchos de ellos al principio no tenían todavía toda la revelación de Dios, pensaban que el lugar donde ellos iban, aunque fueran justos y siguieran a Dios, era un lugar oscuro. Ay, no, esta vida es aletargado así, y una pavada y una bobería, esperando un día que Dios nos redimiera de ahí. Porque era el concepto que tenía. Entonces, lo que se hace, la teología bíblica, es muy interesante, y eso se lo digo para aquellos que les interesa esto. Es muy interesante ver cómo Dios fue revelando progresivamente su palabra y fue trayendo luz. Eso es revelación. Fue abriendo cada vez más, cada vez más, cada vez más su revelación sobre diferentes temas. Bien, hasta llegar al Nuevo Testamento. Y eso es lo que hace la teología bíblica. Va avanzando en el progreso de la revelación. Entonces uno se da cuenta que cuando, por ejemplo, el Salomoncito, ¿no? Que se fue pobrecito para el lado del tomate. Oigan, el Salomón no tenía nombre. Menos mal que fue el hombre más sabio de la tierra. Pero el día que agarró su segunda esposa ya dejó de ser sabio. Porque hay que ser muy poco sabio, y a veces con una para... Yo soy mujer, chicas, soy mujer. Pero oigan, si a veces somos imbancables una sola, tener ya dos es un poco complicado. Y 3, 4, mil pidiéndole que le compre la última pilcha, la joya. Oiga, este hombre estaba más tonto. 1000. ¿Se le fue la sabiduría? ¿O no? Que no se le pusieran de acuerdo las vidas a tener la costumbre de las mujeres al mismo tiempo, porque entonces ahí sí sonamos. Tenían que aguantar las hormonas de las 1000. Hay que ser, hermano, analice qué poco sabio el Salomón. Y para colmo, fue tan poco sabio que empezó a seguirle el apunte a todas las mujeres estas que tenía, que eran muchas de ellas paganas, y adorar a este y al otro, terminó en cualquier día estudiar. Y entonces escribe el Eclesiastés. Y llegó a un punto, el Eclesiastés está ahí para mostrarnos qué es lo que piensa el hombre cuando se va para el lado de los tomates. Así tal cual. Y entonces, ¿qué me dice? O mismo destino es el de los hombres y de los animales. No, querido, perdón. Háganse la idea que este es Salomón. Mira, mijito, calladito te ves más bonito. Sí, ándate con tus mujeres, pero no hables pavadas. Sí, esto se va para el hueco. Esto. Pero lo que yo tengo dentro, los animales no lo tienen, ni vos tampoco. Y si no te pones las pilas, te vas a ir para otro lado. Así que, por favor, mejor te callas la boca. Esto lo hago porque no tengo los gallos, tengo que agarrar el vaso. Si no, yo le agarraba el gallo. Entonces hay gente como los testigos de Jehová que dicen, miren, pero siempre todos somos iguales, como los animales, que nos vamos al hueco y ya está, y la del alma no sobrevive. Pero ¿cómo vas a tomar a Salomón, que andaba para el lado de los tomates, y que el Espíritu de Dios lo impida a escribir para que veamos qué es lo que piensa uno que está para el lado de los tomates? Eclesiastés no sirve para fundamentar doctrina. No sirve. No sirve para fundamentar doctrina. No sirve. Nos sirve para ver otras cosas. Pero cuando yo voy a armar en la estructura de una doctrina como la de la supervivencia del alma, no puedo irme ahí. Porque la Biblia me dice que el alma sobrevive a la muerte.
en otros lados. ¿Cómo me voy a quedar con eso? Es el diablo el que le conviene. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso la teología bíblica me hace ese aporte tan bueno. Ahora, no sé si ustedes empiezan a darse cuenta, lo importante es que haya hermanos y haya hermanas que se dediquen a estudiar esto y se meten con el hebreo, y con el arameo, y con el griego, y le dan para arriba y para abajo, y aquí y allá, y se rompen la cabeza por nosotros, gracias a Dios. Nosotros lo que venimos a rompernos un poquitito la cabeza, pero ya hay otros que se la rompieron porque hicieron este estudio. Ahora, hay otra manera, por ejemplo, y esto es hermoso, ¿saben? Uno puede decir, ok, voy a estudiar la teología del Antiguo Testamento. De hecho, yo he enseñado esa materia para otros institutos, teología del Antiguo Testamento, o se puede enseñar la teología del Nuevo Testamento, ver el desenvolvimiento de una doctrina a lo largo del Nuevo Testamento, o se puede estudiar la teología paulina, todos los escritos de Pablo, y estudio, a ver, el Espíritu Santo en Pablo, y le saco a todo lo que es, ¡wow! O en Lucas, que yo tengo el Evangelio y los Hechos, y veo a Lucas exponiendo la obra del Espíritu Santo, pero así, ahí. No me está hablando mucho de explicaciones, me pone los hechos del Espíritu Santo. Porque realmente el libro que se llama Hechos de los Apóstoles no habla de los apóstoles. ¿Qué apóstoles? Si está Pedro en los primeros 10 capítulos y después todo Pablo el resto. Hechos del Espíritu Santo, las acciones del Espíritu Santo a través de sus siervos. Es lo que debería llamarse. Bien, pero bueno, le llamamos Hechos de los Apóstoles. ¿Vamos bien? Entonces, o uno puede estudiar todo lo que dijo Juan. Por ejemplo, estudiar la doctrina de Cristo en Juan es importantísimo para ver el tema de la deidad de Cristo y de la humanidad de Cristo, por las controversias de las herejías y las falsas enseñanzas que ya había en ese tiempo. Teología joánica, porque eso sí, después viene esto de poner esos nombrecitos que no sé para que uno está hablando en la lengua. Teología joánica. Juanina. Pero es que Juanina suena más así, más cursi, más. Entonces dice, Juánica. Estoy estudiando la teología joánica. Bueno, son formas de hablar, ¿no? Sí. ¿Cómo? ¿En Juan qué podemos estudiar? Por ejemplo, una de las doctrinas importantes de Juan es la de Cristo, la cristología. Ojo que la cristología se puede estudiar en otras a lo largo del Nuevo Testamento. Pero por ejemplo, en Juan el aporte que hace Juan, el Espíritu Santo a través de Juan, porque Juan escribe hacia finales del siglo I, cuando hay una tremenda controversia sobre la naturaleza de Cristo. Había ahí unos chinchudos que decían que Cristo no era Dios, y otros más chinchudos que decían que sí era Dios, pero que no había venido en carne. No se había encarnado. Así. Parece que alguno de ellos tenía una uña encarnada y no quería hablar de encarnado. Bueno, eso es cosa mía. ¿Bien? Entonces, y entonces Juan tiene que escribir, el Espíritu Santo lo inspira a escribir, y entonces uno ve, en el principio era el Logos, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Hay deidad de Cristo. Y luego en el 14 dice, y el Logos, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y después dice que de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia, y seguimos, ¡wow! Eso es teología bíblica. Cuando vos tomás y empezás a ver a un autor, lo que dice, o una parte, la teología bíblica en el Pentateuco, o sea, una doctrina en el Pentateuco, así. Pero también, hay otra manera de estudiar lo que es por temas. Por temas. Yo digo, ok, voy a estudiar la doctrina de Cristo. Eso es cristología. Voy a estudiar lo que es la doctrina de Dios, el ser de Dios. Entonces a eso le pusieron teontología. Ontos es ser, teo es Dios. Voy a ver todo lo que dice del ser de Dios. Por eso se llama teontología o teología propia le llaman. No pretendo que se me aprendan de memoria estas palabrejas, pero cuando ustedes las vean por ahí, acuérdense de este material. Ay, Dios mío, Cristo.
Y van y lo chusmean ahí. Y ya está. Y en 2 o 3 veces que lo vean, ya se les va a quedar y nunca más se les va a olvidar. ¿Está bien? Es para que no se me asusten con esto. No les quiero meter miedo porque no hace falta. Bibliología, cuando estudio todo lo que es la revelación de Dios en la Escritura. Y es tremendo, ¿no? Uno empieza... o la antropología, el estudio del ser humano desde el punto de vista bíblico. Entonces uno estudia todo. Y normalmente, por ejemplo, en los institutos, en los programas de institutos bíblicos, acá estamos haciendo un panorama, pero por ejemplo, como el IBP, el Instituto Bíblico Patagónico, Teología Sistemática 1, se estudia la doctrina de Dios, ¿verdad? Sí. Completa. ¿Y qué más? El hombre. Y el hombre. Dios y el hombre. Bueno, y después, por ejemplo, en Teología Sistemática 3, que es una que yo doy, se estudian las escrituras. No, el hombre es en la 3. Escrituras, ángeles y hombres. En la 3. Sí. En la 3 sí, porque esa me toca dar a mí. Y en la 4 estudiar, bueno, la doctrina del Espíritu Santo, sanidad divina, y así sucesivamente. Agrupa, pero se estudia más detallado. Se dedican horas a estudiar una sola doctrina, porque te lleva tiempo manejarla. Bien. Entonces, la neumatología es el estudio de la persona y obra del Espíritu Santo. Bien. Angelología, estudio de los seres espirituales creados. Y por ahí demonología de los demonitos, de los coluditos. Satanología. Yo ya satanología no le llamaría, pero quienes le llaman el estudio del diablo, porque el diablo se le agranda. Ay, mira, tienen una rama de la teología que habla de Dios y que le grita. Como él no tuvo abuela, entonces por eso se siente. Claro, pobrecito, ¿vio? No tenía abuelita que le llevara el apunte. Hermano, si no hago esto, se me van a dormir. Bueno, y así. Ahora, y después hay una cuestión de la siguiente. Todas estas cosas se llevan a la práctica. Le voy a decir una cosa. Hay algo que yo trato, quizás acá no podamos hacerlo todo porque esto es más compacto, pero a mí siempre me gusta llevar qué aplicación práctica tengo de esto. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando uno estudia la doctrina de Dios y uno estudia los atributos de Dios, vamos a suponer los atributos morales de Dios, que Dios es amor. Y por ende entonces Dios es perdonador y Dios es misericordioso y clemente. ¡Ay, qué bonito! Y me sé un montón de versículos. Me aprendo todos los versículos de memoria que hablen de que Dios es amor, que es misericordia. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Pero me mando una macana y me ando escondiendo. Estoy peor que Adán, que se escondió, porque pienso que me va a caer el rayo de la justicia de Dios. O me dice que Dios es santo y es justo, pero no importa, con lo que se me dé la gana. Porque tengo un concepto de que Dios es un viejito con Alzheimer que se va a reír de todas las macanas que hago. Tenemos un gran problema con los conceptos acerca de Dios. O es un viejo barbón, ojalá que te dé una mano esperando para darte el latigazo con cualquier cosa que haga, o un viejo con Alzheimer que se ríe de todo lo que hacemos. Y Dios no es ni lo uno ni lo otro. Entonces un concepto apropiado de Dios, por ejemplo, nos permite a nosotros saber qué es lo que tenemos en Él. Pero cuando estudiamos que Él es nuestro Padre, realmente creemos que nuestro Padre, ay no hermana, pero usted no sabe, el Padre que todo ve. No, si es como mi Padre, mejor de lejito se ve más bonito. Claro, tenemos ese problema. Hay gente que tuvo un mal padre, entonces... Pero cuando conocemos, podemos conocerlo por la palabra y sabernos de memoria todos los versículos, pero si no lo creemos, si no lo vivimos, si no lo bajamos a la práctica, si decimos que Dios perdona, pero un hermano o una hermana pecó en la iglesia y se arrepintió de corazón, pero todavía estamos nosotros señalando y sacándole a la luz a cada rato lo que hizo, recordando lo que hizo. Y ya Dios, yo no estoy hablando de los que están recurrentemente pecando y andando de sinvergüenza, estoy hablando de que nos equivocamos, pecamos,
nos arrepentimos de corazón, somos restaurados, y una vez que eso ocurre, nadie tiene derecho a sacarle a nadie lo que fue. Porque Dios, que es perdonador, perdonó y olvidó. Como está lejos el oriente del occidente, así se alejar de ti, de mí, tus rebeliones. Lo he echado a mis espaldas, he echado a lo profundo de la mar para no acordarme jamás. ¿Le crees o no le crees a Dios? Amén. Entonces me puedo aprender de memoria el versículo y no creerlo. Puedo tener mi mente y mi mente, o sea, la parte intelectual llena de conceptos que son muy buenos, pero hay que bajarlos y aplicarlos. Pero cuando como líderes, como obreros, estamos en una iglesia y tenemos una persona que ha fracasado, que ha fallado, o viene alguien del mundo que viene destrozado, pero no tanto del mundo, porque al que viene del mundo lo recibimos y generalmente se le... Pero alguien adentro que por un motivo determinado fracasó, falló, cayó, y el Señor lo levantó. ¿Qué vamos a hacer? ¿O lo vemos tirado, caído? ¿Lo vamos a dejar ahí? ¿Lo vamos a rematar? Porque parecería que el único ejército que mata a sus heridos es el ejército cristiano. ¿Eso es lo que queremos? ¿Ese es el amor de Dios que decimos entender? Entonces la teología tiene que bajar a la práctica. Cuando yo, por ejemplo, estudio la doctrina del ser humano, la antropología bíblica, y veo la igualdad de dignidad delante de Dios del hombre y de la mujer, mi corazón es sanado. No al machismo, no al feminismo. Biblia. Hombre y mujer complementarios, pero delante de Dios, herederos de salvación, y ambos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y eso me dignifica. ¡Ay, qué bueno! No desciendo el mono. Déjeme cantarle un cantito, ¿puede ser? Una vez alguien dijo que no hay Dios y que el hombre del mono se formó, pero Dios me iluminó y a la Biblia me llevó y allí supe que del polvo se formó. Pero Dios me iluminó y a la Biblia me llevó y allí supe que del polvo se formó. En la rama de un árbol vivía yo, comiendo bananita y quimbombó. Pero un día me bajé y en la iglesia me senté y allí supe que no era un chimpancé. Pero un día me bajé y en la iglesia me senté y allí supe que no era un chimpancé. Porque cuando nos metemos de verdad en la palabra de Dios nos damos cuenta de la tremenda dignidad que da la revelación bíblica para nosotros. No descendemos de ningún mono. Que si los cromañones y los neandertales, que si la nariz, han puesto a la gente a analizarse la nariz a ver si tenemos de neandertal, si tenemos la nariz así, tenemos total de neandertal, tonterías y pavadas que ponen a la gente, yo porque recibo muchas veces acá en el celular cosas, entonces pavadas, cosas y tonterías, y mientras tanto el ser humano, el hombre y la mujer siendo denigrados, siendo menospreciados, siendo destrozados espiritualmente, socialmente, culturalmente, pero la revelación de Dios, lo que dice Dios acerca de nosotros, nos dignifica. Te hice a mi imagen y semejanza. Y aunque pecaste, te he amado desde la eternidad, y por eso di mi Hijo por ti. Y quiero que todos procedan al arrepentimiento. Sé que algunos no lo van a hacer, muchos no lo harán, pero yo he dado a mi Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso baja a la práctica. Pero también, y eso está ahí en el material, nos encontramos con algo que toda esto podemos ver. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de una teología de la adoración, una teología de la oración, está la teología pastoral,
cuando vemos todo lo que dice la Biblia acerca del ministerio pastoral, o una teología ministerial, por ejemplo, cuando nosotros veamos dones y ministerios, ahí vamos a ver una teología ministerial, unos aspectos de la teología ministerial. Pues son los ministerios, cómo son, cómo funcionan, qué es lo que hace Cristo, que no son solamente los 5 de Efesios. Ya les voy avisando desde ahora, Les adelanto, No me vengan que son por los 5 de Efesios, que eso no lo enseña la Biblia, no lo enseña el Nuevo Testamento y no lo dice en el griego. Bien, la teología ética o moral, la teología de la oración, teología del matrimonio y de la familia, son formas prácticas. Todo eso que se estudia en la teología sistemática, después se va dando, por ejemplo, en el módulo, ya que va a ser hacia el final de el líder y la familia. Así como ya ustedes dieron un adelantito en el módulo anterior que habla de las nuevas relaciones familiares que se dan en el seno de la iglesia como comunidad, que luego trabaja para otra comunidad. Eso lo vieron ahí, pero muy somero, porque es como para ponerles el chupetín en la boca. Pero esperen hacia finales de año que vamos a ver una teología del matrimonio de la familia aplicada en el líder. Se llama el líder y la familia, pero es una teología práctica aplicada a esto. Entonces, esto es importante que lo vayan teniendo en cuenta. Son conceptos, son ramas de la teología. Pero voy a avanzar un poquito más porque de todas maneras ustedes tienen que leer y traer para la próxima clase. Aquí, al final de la página 9, viene algo que tiene que ver con el concepto de sana doctrina. Porque todo el mundo dice, la sana doctrina es una doctrina, pero no saben lo que es. Y el que te niega que los dones están en operación dice que tiene sana doctrina. Los cesacionistas que dicen que ya los dones ya se fueron para el primer siglo, dicen, la sana doctrina dice que los dones no son para ahora. Y el pentecostal viene y te dice, la sana doctrina dice que los dones son para ahora. ¿Y quién tiene la sana doctrina entonces? Entonces acá no es lo que diga fulanito y menganito, es lo que dice la Biblia. Y uno se da cuenta que doctrina y enseñanza es lo mismo. Es la palabra de la G en griego, ¿bien? Y sana doctrina es una enseñanza que tiene su fundamento en la palabra de Dios interpretada correctamente y punto. El tema es quién le pone el cascabel al gato. Porque el asunto es la interpretación. Que uno interpreta de una manera y otro interpreta de otro. Y ese es el maravilloso, desafiante camino que el Señor nos presenta. Sigan mis pasos. Voy a iluminar su mente y su corazón. Manténganse humildes, no se planten ni se claven en una postura. Los voy a guiar a toda verdad. Mi espíritu los guiará a toda verdad. Y usen correctamente los instrumentos de interpretación para llegar a una mejor comprensión. ¿Es un camino largo? Sí. Un camino arduo a veces sí, créanme. Pero sí se puede. Y si ustedes ven ahí un cuadrito ahí al final de las 9, la sana doctrina se basa en la Biblia. ¿Bien? La sana doctrina. Ahora, yo tengo sana doctrina, tengo doctrinas defectuosas y tengo doctrinas falsas. La falsa doctrina o se basa en tradiciones o se basa en experiencias. Por ejemplo, el catolicismo romano, hay dogmas católicos que son correctos. El de la Trinidad. El dogma de la Trinidad lo tenemos nosotros también. Usted lee un libro de un escritor católico sobre la Trinidad y es un deleite. No hay ningún problema. Pero no es de la Inmaculada Concepción de María, ni la Asunción de María, ni el Purgatorio. Eso no tiene. Está basado en tradiciones, interpretaciones en lo que dijo fulanito, lo que dijo menganito, agarraron de los libros apócrifos del Antiguo Testamento. Entonces, es una falsa doctrina. Y existen también doctrinas defectuosas que o se basan en la Biblia y las tradiciones
o se basan en la Biblia y en la experiencia, y esas renguean, tienen una patita en la Biblia y van bien, pero con la otra la van arrastrando. Por ejemplo, Biblia y experiencia. Yo vengo y les digo a ustedes, hermanos, a mí el Señor me reveló que a partir del viernes próximo, aquí, cuando vengan, tenemos que todos ponernos boca abajo así y orar con panza a tierra. Porque Santiago, el hermano del Señor Jacobo, que era líder de la iglesia primitiva, la tradición dice que él tenía peladas las rodillas. El que no tenga peladas las rodillas aquí no es de Dios. Hay que pelarse las rodillas, hermano, y panza abajo se acostaba. Y vio como Dios lo usó y hasta escribió una epístola, hermano. Porque en el hebreo dice que hay que acostarse panza abajo. Entonces después buscó algunas cuestiones de la Biblia en refuerzo. Hermanos, yo tuve una experiencia desde que yo empecé a orar, acostada boca abajo, después me cuesta levantarme. Usted no sabe las cosas que Dios ha hecho. Por eso acá todo el mundo tiene que orar boca abajo. Experiencia, porque a lo mejor Dios te la dio a vos o me la dio a mí, pero no tiene por qué ser general. Y uno de los grandes problemas que tenemos, que hay muchas enseñanzas por ahí que se basan en experiencias muy particulares que se tienen con el Espíritu Santo, con algo, con el Señor, que son muy personales, son del trato de Dios con la persona, pero no tiene por qué generalizarse. Porque Dios trata con uno de una manera y con otro de otra. Listo. La hermana María Anacondia contaba que cuando ella se convirtió, ella siempre andaba mucho con las pilchas y con las cosas. Imagínate, la esposa de un hombre que tenía mucha plata, como era Carlos Anacondia cuando ellos se convierte. Y dice, ella, claro, hermano, esto que yo digo no es para que salgan a hacerlo a todo el mundo, ni yo digo que lo tienen que hacer todas las cristianas. Fue en mi caso. Yo fui y agarré toda la ropa que tenía, que la hacía, era una ropa sensual, que se dio para agradar a su marido, y la regalé, la entregué porque el Señor, él dice, pero eso fue una experiencia personal, me dice. Ella dice, en su testimonio, no, o sea, dice que era ropa bonita, no era toda sensual, era ropa bonita, pero ella tenía su corazón en eso, entonces Dios le dijo, déjalo. Y ella lo hizo. Y ella aclara, pero esto no es para todos, ni es que todos lo tienen que hacer, eso fue mi experiencia, la mía. El problema que tenemos pasa mucho entre los legalistas de tipo pentecostal, que una experiencia personal te la quieren imponer a todos. O una experiencia espiritual te la quieren imponer a todos. Y hasta convierten en doctrinas, por ejemplo, el tema de la danza como evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo. ¿Dónde lo dice la Biblia? Yo sí creo en la danza en el Espíritu, sí he visto danzar en el Espíritu. ¿Y de qué manera? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Lo vi en Cuba, lo he visto acá. Pero en ningún lado de la Biblia dice que danzar en el Espíritu es muestra en el Nuevo Testamento de que es una evidencia de que estoy siendo bautizado. Lo único que me habla es de las lenguas, por ejemplo. Ahora, ¿estoy hablando en contra de la danza? No. El Espíritu puede ponerte, dar vuelta como un trompo, ponerte de cabeza, tirar. El Espíritu Santo hace lo que quiere, pero no conviertas en una doctrina con su práctica algo que no está en la Biblia. Y no estoy criticando, hermanos, pero yo tengo que poner. Y eso es lo que pasa acá. Ahora, la sana doctrina tiene su base en la Biblia correctamente interpretada. Cuando yo tomo la Biblia y una tradición, o la Biblia y experiencias personales, para generar algún tipo de doctrina o de enseñanza cualquiera, ahí viene el problema. Yo me acuerdo que en los años 90 hubo un mover del Espíritu Santo. Ya voy terminando. Un mover del Espíritu Santo. Grande. En diferentes partes del mundo. Aquí en Argentina también. Pero yo me acuerdo
que en ese tiempo había gente en algunos lugares, sobre todo en Estados Unidos, que aullaban como lobos. Yo no sé si estaban manifestados acá entre nosotros. Aullaban como lobos, saltaban como monos y hacían con sonidos de mono. Y hacían una serie de cosas que eran bastante ridículas. Que uno dice, el Espíritu Santo estaba ahí. Uno no le puede hacer. Y a veces no es que uno se lo esté atribuyendo al diablo, a veces son manifestaciones humanas. Ya vamos a ver el tema de la fuente. Bien, es muy importante. Entonces, tengamos cuidado, porque en ocasiones se enseñan cosas, se enseñan como doctrina, mandamientos de hombres, se enseñan como doctrina, experiencias humanas, bien. Se enseña como doctrina, tradiciones. Eso es lo que ustedes, yo quiero que lean bien, porque viene una explicación acá. Bien. Recuerden esto, y es lo que viene después, las fuentes de revelación. Bien. Dios, el hombre y Satanás o los demonios son las tres únicas fuentes de revelación, de doctrina y de experiencia. No hay otra. Cualquier experiencia que yo tenga espiritual puede tener tres fuentes, o Dios, o el ser humano, o el hombre. Cualquier doctrina, cualquier revelación que se reciba puede tener tres fuentes. Eso lo dice la Biblia. Dios, el ser humano y el diablo y los demonios. Hay doctrinas que son de demonios. Hay doctrinas que son simplemente humanas. Son humanas. Se las sacó de la galera a alguien, pero no es que había un boludo atrás allá diciéndole decir esto. En cambio, la doctrina de los mormones, de los testigos de Jehová, son demoníacas. En lo malo que ellos tienen es demoníaco. Bien. A Mahoma se le apareció, dice que el ángel Gabriel. Claro, sí, esto que voy a decir, si me escucho musulmán, me condenan. Ha muerto, pero yo lo digo igual. Un demonio lo que se le apareció a Mahoma en todo caso. Y le dio todo el coraje y toda la basura esa que tiene. Si me escuchan los musulmanes, bien. Hay doctrinas de demonios y hay doctrinas humanas. Está la que viene de Dios. Hay revelaciones de demonios. Una persona puede venir a vos y darte una palabra. Tómala y pide confirmación, porque puede ser Dios hablándote. Pero puede ser también cosa del ser humano. Por buen o mal deseo. Porque de todo hay en la viña del Señor. O puede ser un demonio. Generalmente un cristiano, un creyente, está en novedad de vida, no es que va a venir el Satanás a un demonio a meterse a decir esto al otro, no. Pero puede haber cosas del corazón, sí, eso pasa a veces entre los profetas genuinos. Se equivocan porque confunden a veces lo que es de Dios con lo que es humano. ¿Ok? Solo que, como siempre digo, le perdonamos a un evangelista que se equivoque, a un pastor que se equivoque, y hasta a un maestro que se equivoque. A los únicos que no se les perdonan son a los profetas. Y son tan seres humanos como otros. ¿Y existen ministerios proféticos genuinos? Sí, sí lo existen. Aunque hay un montón de truchos, también hay maestros truchos. Y eso no significa que no haya un ministerio genuino. Entonces, lean esto. Yo les estoy dando. Y ahora sí les dejo, por ahora en lectura, vienen falsos conceptos acerca de la enseñanza y aprendizaje de la sana doctrina. Hay cuatro. Fíjense que es un castillo. Y vienen las respuestas. Y ustedes van a ver ahí que es como muy escueto, está a propósito. Quiero que lean la respuesta a la letra mata. Pues la letra mata más significa. Está, según los Corintios 3:6 se usa, lea el contexto. Ahí hace una comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. No entre la palabra de Dios y el Espíritu. El Espíritu me enseña. 1 Juan 27. Aquí está la respuesta. El conocimiento parece. Ahí está la respuesta. Si ustedes no me traen preguntas sobre esto, o comentarios o dudas, las clases próximas,
voy a dar por sentado que todos lo entendieron. Quizás una parte lo entendió, pero algunos no. Por favor, comuníquense conmigo. Miren, hermanos, no hay pregunta tonta. No, sí. Profesora, le quiero hacer una preguntita. Sí. Se ha usado mucho en los últimos tiempos, ¿no? Sí. No sé si decirlo como modismo, ¿no? Sí. Dios me dijo, Dios me habló, que puede ser, Sí. Dios me reveló. Entonces, en eso, y pueden soltar una palabra, ¿no? Y yo pienso, ¿no? Dios no va a revelar algo que esté fuera de la palabra de Dios. Si bien tengo que escucharlo y examinarlo todo y retenerlo, bueno, pero que Dios revele algo nuevo de lo que ya está revelado en la palabra de Dios, me confunde. Sí. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, está hablando bien, comió algo el día anterior que le hizo mal, o bueno, pero está ese modismo. Sí, la cosa, se lo voy a hacer muy breve, aunque eso lo vamos a ver mejor en dones y ministerios. Hay una revelación de Dios escritural que se cerró y no hay nueva revelación de doctrina y práctica. No la hay. Eso lo van a ver en el módulo de el líder y la palabra de Dios. Pero también en el módulo de dones y ministerios vamos a ver que existen lo que se llaman dones de revelación. Que todavía Dios sigue hablando cosas puntuales, sí. Dios le puede hablar a usted algo puntual sobre usted, sobre lo que es su propósito en la vida suya. Es decir, te voy a llevar a tal lugar, te muestro, porque esas son experiencias que todavía existen, sí. Y cuando uno recibe algo y uno está seguro que es de Dios, uno puede decir, Dios me habló sobre tal cosa. Justamente yo acabo de hacer la edición del libro de Julia Baldi, la nueva edición de un libro que él escribió hace años, ahora mucho más amplio, y en los capítulos que agregamos está el libro capítulo de misioneros que han salido de la Patagonia. Ya está en imprenta, gracias a Dios. Entró a imprenta hoy, ya, completo. Y yo me asombraba de las experiencias de varios misioneros que yo conozco, de cómo el Señor les mostró a dónde tenían que ir, la manera en que Dios les habló. Siempre son puntuales. Bueno, yo misma, nosotros mismos, yo no sé si yo lo conté acá, pero yo sé que estoy acá, cumplimiento de una palabra que mis padres recibieron. Cuando mi papá le decía a mi mamá en octubre del 82, Melba, Dios ha puesto en mi corazón que tenemos que salir de Cuba al campo misionero como queríamos en el año 65, y mi mamá sintió lo mismo, eso fue, se lo dijo solito a ella, esa noche, antes de acostarse, y al día siguiente, una hermana, él va entrando, nuestra casa pastoral estaba detrás de la iglesia, todavía está detrás en el Ciego de Ávila, en Cuba. Entra él por el lado de la plataforma al auditorio del templo, y viene la hermana Ida, una hermana afrocubana que ganaba la vida lavando ropa a mano, o no tenía lavarropa, y le dice a ella, pastor, tengo palabra de Dios para usted. Papi la lleva a la oficina, y dice, dime, y el Espíritu Santo de Dios cae sobre ella, y dice, siervo mío, anoche, en tu dormitorio le dijiste esto a tu esposa, y quiero decirte que eso es mío, te voy a sacar con mano poderosa, le dijo un montón de cosas, todo se cumplió. Si yo estoy aquí hoy enseñando es porque se cumplió esa parte. Entonces, Dios todavía habla en cuestiones específicas, sí. Lo que sucede realmente es que mucho de lo que se dice que Dios habló no sale de la boca de Dios, sino del corazón humano. Deben ser. Y ahí viene el tema de los famosos decretos y los famosos... una cosa es la declaración de fe, guarda, Cuando Dios a mí me dice algo, yo digo, Señor, yo sé que tu palabra es verdad y lo declaro, eso no es malo. Pero hay cuestiones de decreto que yo decreto, porque yo soy reina, entonces yo decreto, decreta al soberano, déjate embromar, vos sois el pichicho el soberano es Dios. Si Dios no decreta, vos callate la boca, vos no tenés nada para decretar, aunque haya una doctrina de decretos por ahí. Esto es más amplio. Estoy hablando, entonces, cuidado con esto. Hay mucha gente que dice, Dios me dijo y Dios no le dijo nada. La fuente es humana. No estoy diciendo que sea del diablo, no. Yo diría que un gran porcentaje de la falsa profecía que hay dentro de la iglesia hoy, o de las falsas palabras que hay, es humana.
nacen del corazón, o de la ignorancia o de la prepotencia o de la arrogancia. Pero también hay palabras específicas de Dios. Y se ve cuando se cumple, pero no solo que se cumpla, sino que no vaya en contra de la palabra de Dios. Si me lleva a desviarme de Dios, entonces no es de Dios. Ninguna profecía, ninguna palabra que venga de parte de Dios nos desvía de la voluntad de Dios. Esto así, sintético, es lo que en esta noche le puedo decir. Mucho de lo que dice Dios me dijo no es. Ahora, otra cosa, y eso lo van a estudiar mejor en el módulo de la prima. Lo que está en la Biblia ya está revelado. Cuando yo voy a la Biblia, si lo entiendo, he sido iluminada para entenderlo. Claro que no es algo. ¿Sabes que estaba leyendo y Dios me reveló algo en la Escritura? Sí, es que ya estaba revelado y Dios te lo está haciendo entender ahora. Ese entendimiento es iluminación, sí. Tal vez es eso, lo que el pastor decía, es una mala expresión o nos expresamos mal cuando uno predica y tal vez no es Dios me lo dijo, sino yo fui iluminado de eso. Claro, puede ser, si se usa el como... modo de expresarse. Es un modo, a veces Sí, claro, hay veces que sí. puede ser que se confunda. Sí. Porque entiendo que también puede ser el don de los dones El don de centrales ciencia, Corintios, claro. exacto, de Sí, Corintios 12, que sea el de ciencia o el de... Palabra de sabiduría. Exactamente. Sí. Eso sí, ¿no? Sí. Puede confundirse. Sí. Eso sí. Sí. Yo entiendo que sí puede ser. Sí. Y cuando uno, por ejemplo, yo le explico lo siguiente, a veces uno está indiscutiblemente que Dios sigue hablando a uno y Dios le habla a uno a través de la palabra. Hermanos, miren, yo tenía, vamos a suponer, estoy predicando, dicen, miren hermanos, así estaba, empiezo a hablar y dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, hermanos? Cuando estaba preparando este mensaje, Dios habló a mi corazón a través de su palabra y me hizo ver tal cosa. Entonces esa expresión es correcta. ¿Por qué? Porque Dios está permanentemente hablándonos o nos habla a través de la naturaleza, nos habla en la conciencia. Por eso en el líder y la palabra, donde ustedes van a estudiar bien esto, lo van a ver mucho más detallado y se les va a quedar no solamente que lo vamos a ver ahora en doctrina, no lo vamos a ver tanto como en el líder y la palabra, que donde van a ver un poco más de la doctrina de la Escritura. Ahí está, entonces puede ser, pero hay mucha gente que dice, Dios me dijo, Dios no le dijo nada. Ay, Dios me dijo que comprar un auto 0 kilómetros que me va a suplir. Y se mete en el auto 0 kilómetros y no le suplió nada y salió para el lado de los tomates. Hay mucho Dios me dijo que no es de Dios, que es humano, del corazón humano. En el Antiguo Testamento estaba también. Pero de esto podemos inclusive seguir hablando porque van a surgir a lo largo de esto. Bien, pero recuerden que hay un módulo que se va a hablar mucho mejor de esto. Por lo menos 2 módulos más. El del líder de la palabra y el otro. Bien, una última cosa, porque yo sé que el tiempo ha avanzado. Lean aspectos primarios y secundarios. Bien, eso es. Y la lección 2, lo que significa ser pentecostal. Bien, la lección 2, lo que significa ser pentecostal. Amados, yo les ruego que ustedes lean. Fíjense que les estoy rogando, yo no tendría que rogarles. Pero mi deseo, en definitiva. Pero veo que Pablo dice que como si Dios rogara, reconciliamos hoy con Dios bueno, como si Dios rogara. Lean el material. El Señor dijo, ¿no? A vosotros parece. Sí, se parece, bueno, como si Dios rogara reconciliar. Oigan, que Dios está rogando. Bueno, hoy les juega. Esto no me lo dijo Dios, lo digo yo, Lean, porque yo voy a esperar comentarios, porque ya nosotros pues tenemos que entrar ya en doctrinas. Ustedes lean esto, si alcanzan a leer, y va a ser por lo que ustedes vayan entendiendo de la lección 3, la doctrina de Dios, hermoso. Sí. Hay un consejo para los que por ahí les cuesta razonar en la lectura. Vayan leyendo por fragmento y vayan anotando las preguntas que les surjan leyendo esos fragmentos. Sí. Para que sea mucho más fácil y la clase que viene puedan verdaderamente
entender un poco más el tema. Sí, es muy bueno. Efectivamente, ustedes vayan anotando lo que ustedes no entiendan. Otra cosa, aclaro, porque eso ya está desde antes, pero ahora les aclaro. A mí algunas veces me dicen, usas palabras muy... Sí, a propósito lo hago. Yo soy profesora de lengua y literatura y yo quiero que mis alumnos tengan más vocabulario. Cuanto más vocabulario tienes, más entiendes el mundo, más entiendes las cosas. Entonces, para eso está San Google, el otro santo, que Panchito lo va a canonizar. San Google, usted no tiene necesidad del diccionario, anda, poner acá en el buscador de Google Chrome o el que tenga acá, poner la palabra que salta enseguida, no tenés ni que siquiera, ya no tenés que cargar un diccionario, acá está todo eso, bien, entonces, guarda con eso porque anoten todo. Y otra cosa que les recomiendo, vieron el tema de oír, no sé, pero a veces escuchar uno entiende más que cuando lee. Lean en voz alta. Lean en voz alta y van a ver, escucharse la voz. Ustedes, wow, es tremendo. Lean en voz alta y van a entender muchas cosas. Esto, Dios mediante, para el viernes que viene, con la ayuda del Señor, le damos. Avancen en lectura lo más que puedan, sí. Bien, pero termina con esto, leen la 2, de la 2 te voy a esperar preguntas. Ahora, ustedes durante esta semana pueden comentar. Este fin de semana yo no les voy a contestar porque estoy ocupada, porque voy a estar en Bariloche ministrando. Pero a partir del lunes que yo llegue a casa, yo voy a chusmear en el grupo. Y ustedes pueden comentar, pueden preguntar, pueden mandar audio, pueden contestarse unos a otros. ¿Por qué no? Pierdan el miedo. Vamos, que sí se puede. En el nombre del Señor. Bueno, nos hemos entendido un poco, pero hay que aprovechar que tener el tiempo. La doctrina yo trato de darla estilo Alejandro Dolina con la historia. Aprender un poco el estilo de Dolina para hablar de las cosas de historia, yo lo adapto un poco más distendido. No, porque si no, ¿sabes qué? Se hace tan aburrido que hasta yo me aburriría. Ahora díganme claramente, porque yo quiero también, porque yo tengo que ir conociéndolo y sabiendo el rumbo que tengo que tomar. ¿Cómo se han sentido? Está muy complicado. He hablado mucho, bueno, eso sí. Hablo mucho. ¿Se va el estilo este? ¿Es chocante? No. Bien. Eso a mí me interesa porque hay lugares donde yo me guardo mucho porque sé que, oye, estamos hablando de cosas sagradas. ¿Sí? Estamos hablando de cosas sagradas, pero es que eso es interesante. Bien. No tengan temor. No tengan temor. Acá no estamos para arrancar pescuezo, acá estamos para aprender. Entonces, y lo que no aprendan ahora lo van a aprender después. Esto no se aprende de un día para otro. Importantísimo, si me interesa que se compenetren con el material, porque es la carpeta a donde primero normalmente va a buscar un alumno del Instituto Bíblico, sobre todo me dicen muchos graduados, el primer lugar que vamos a buscar es la carpeta del instituto. Ella lo sabe. Es la carpeta del instituto, porque los que más a mano tienen que saber dónde está la información. Subraye, anote, haga lo que sea. Haga suyo ese material, ¿sí?